Quiero invitaros en estos momentos a abrir la palabra del Señor por el Evangelio según Marcos, capítulo 6. Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. Marcos 6, 30 al 34, y dice la palabra del Señor: Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto habían hecho y enseñado. Él les dijo: Venid, retirémonos a un lugar solitario y descansad un poco. Eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer. Y se fueron solamente ellos en una barca a un lugar apartado. Pero los vieron marchar y los reconocieron. Entonces gentes de todas las ciudades fueron corriendo allí, adelantándose a su llegada, y se juntaron a él. Al desembarcar, Jesús, y ver la gran multitud, se conmovió profundamente, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Normalmente cuando se predica de este texto se sigue leyendo y es el texto que conocemos como la alimentación de los 5.000, ¿verdad? Esa alimentación milagrosa en que toda esa multitud pues fue provista del pan material para su sustento. Pero en esta tarde me gustaría, con la ayuda del Señor, quedarnos en esta primera sección previa al milagro, porque creo que también contiene una serie de elementos interesantes, destacables, que pueden aportarnos enseñanza, que pueden aportarnos también lecciones para nuestra vida espiritual. Dice el versículo 30 que los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron cuanto habían hecho y enseñado. Y uno pregunta, ¿y dónde estaban? ¿Dónde se habían ido? Bueno, si leemos el texto casi inmediato, en el capítulo 6, los versículos 7 al 13, vemos que el Señor Jesús había enviado a los 12 en misión y los había mandado de 2 en 2. Y Él no les acompañaba, como hasta ahora había sucedido. Ellos habían estado todo este tiempo pues junto con Jesús, viendo a Jesús actuar, viendo a Jesús enseñar, viendo en definitiva el ministerio que Él desarrollaba. Pero llegó un momento en el que el Señor Jesús le dice: ahora vais a ir vosotros, y vais a ir solos, en el sentido de que yo no voy a acompañaros, vais a ir por parejas y vais a desarrollar la tarea. Casi podríamos decir que fue la parte práctica del curso. No debemos olvidar que el tratamiento que se da a los seguidores de Jesús es de discípulos. Y un discípulo es aquel que aprende de un maestro, es aquel que sigue a un maestro, es aquel en definitiva que imita a un maestro. Y hasta este punto en el texto del Evangelio de Marcos, pues ellos, como decía antes, habían acompañado a Jesús y estaban aprendiendo la tarea del ministerio, estaban aprendiendo la tarea de la extensión del reinado de Dios en la tierra. Pero el Señor Jesús tuvo a bien y entendió que era necesario que no fuese todo una cuestión de ver, sino que también tenían que ellos poner por obra, tenían que ir fogueándose, si me permitís la expresión, ¿verdad? Ir mostrando sus propias capacidades para la tarea que después les iba a encomendar. Podéis imaginar que no fue una tarea fácil, no fue un reto pequeño el que Jesús les puso. Yo no sé si recordáis la primera vez que os tuvisteis que poner como profesionales después de una formación, ¿verdad? Ese primer día en el que ya no hay el profesor que te tutela, en el que ya no tienes la bondad de decir, bueno, como es un alumno y le perdonamos, no, ahora eres el profesional, la gente viene a ti y tienes que demostrar que eres capaz de sacar adelante, pues, en fin, el oficio que desarrollas, ¿verdad? Eso impone, ¿verdad? Dice, sabré responder, lo sabré todo, sabré manejarme. Esas dudas indiscutiblemente le surgen a cualquiera y me imagino
que también los apóstoles pues irían con esa certidumbre. Jesús probablemente de manera sabia los envió de dos en dos, ¿verdad? Porque a lo mejor si es uno sale corriendo, pero dos le daba un poco más de vergüenza, ¿verdad? Y vamos a seguir, y se iban apoyando mutuamente, que tiene un gran valor, ¿verdad? Ese hecho de ir juntos. No tenían un manual de instrucciones. Ellos habían visto a Jesús, habían escuchado a Jesús. Jesús les había hablado, pero ya una vez que eran puestos en camino, ¿dónde miraban? ¿Dónde consultaban? En fin, era una tarea, que hay que darle su importancia, ¿verdad? Y además dice que el Señor Jesús los envió a distintos lugares y les dijo que no llevaran ninguna provisión ni ninguna previsión con ellos. Es decir, casi podríamos decir que los envía con lo opuesto. Les envía con lo justo. Y les dice, no llevéis ni proveáis nada para vosotros mismos, sino al lugar al que vayáis, ese será el lugar de vuestro sustento. Si os reciben y reciben el mensaje que lleváis, ¿verdad? El mensaje del amor de Dios, si transformáis vidas de personas por el poder de Dios, ¿verdad? Porque dice el texto que les dio capacidades para sanar, para liberar espíritus y demás, pues allí os recibirán y allí cuidarán de vosotros, ¿verdad? Una cultura de hospitalidad, pero también una cultura de gratitud. Dice, pero habrá sitios donde no os recibirán. Sacudid el polvo de vuestros pies y seguid camino. Así que vemos que la prueba a las que el Señor expone a los suyos, pues era bastante exigente. Y entonces, en ese tiempo, pues los 12, en este caso los apóstoles, dice el versículo 30 que acabamos de leer, que regresaron de esa tarea y se reunieron con Jesús para contarle lo que habían hecho, lo que habían enseñado. Podríamos decir que rindieron cuentas, que se sentaron para evaluar lo que se les había encargado, ¿verdad? Y creo que eso es algo que a veces nosotros debemos también tener en cuenta cuando pensamos del servicio cristiano. A veces parece que el servicio cristiano es simplemente una cuestión de una emoción, de una emotividad. Ay, yo hago lo que siento, lo que el Señor pone en mi corazón en cada momento, y eso está bien, no estamos ni sentir ni lo que el Señor ponga en nuestro corazón, pero nos damos cuenta, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, no para que los usemos al albur de nuestro momento emocional o de nuestro impulso, sino con un sentido de responsabilidad, con un sentido de que recibimos dones no simplemente para nuestro disfrute momentáneo o para usarlo cuando lo tengamos a bien, sino que como una responsabilidad que el Señor nos da para administrarla bien, en beneficio propio, sin duda, pero también de la comunidad a la que pertenecemos. Los textos conocidos, por ejemplo, de los dones que tenemos en el Nuevo Testamento, Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, ¿verdad? Siempre habla de los dones que el Señor da a individuos, pero los da como parte del cuerpo. No te dice tú tienes este don y cada uno la suya, sino tú tienes un don para desarrollar dentro del cuerpo. Es decir, con la necesidad de que haya coordinación y con la necesidad imperiosa de que cada uno ejerza y desarrolle su don, porque lo que tú no haces, que es lo que el Señor te ha encargado, quizás no haya otro que lo haga en ese momento. Y no solamente te estás privando tú de desarrollar la capacidad que Dios te ha dado, sino que estás privando al cuerpo, a la iglesia, de ese desarrollo que necesita. Y creo que esto es importante. Por eso el Señor Jesús los llama, para hablar con ellos, cómo ha ido, ¿verdad? Hay que dar cuenta de lo que hacemos, de los dones que recibimos. Y creedme, esto no es una perspectiva moderna de un evangelio más, de un mundo más técnico, más profesional, no. ¿Cuántas parábolas no dejó el Señor Jesús acerca de los talentos, acerca de los dones, acerca de las minas, de distintas capacidades que se daban y que después decía que el amo pedía cuentas?
El Señor lo dejó claro, ¿verdad? Los dones no son simplemente, yo lo escondí, yo lo guardé. No, no, no. Son para desarrollarlos y después dar cuenta en conjunto de cómo los hemos llevado adelante. Y es una invitación, no es una amenaza, ni es para sentirse, ¿verdad? Siempre decimos eso. El Evangelio no tiene que llevarnos a sentirnos mal y sentirnos culpables, sino simplemente a sentirnos responsables, a ser conscientes de que el Señor nos ha dado unas capacidades que es una pena que las desperdiciemos, que es una pena que no las desarrollemos porque son de bendición y de crecimiento personal y son de bendición para la Iglesia en su conjunto y en su proyección a la sociedad en la que estamos. ¿Vale? Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? No desperdiciar lo bueno que Dios da a cada uno de nosotros. El caso es que los discípulos dan cuenta, se reúnen con Jesús, comparten las experiencias, no entra en detalle, supongo que habría de todo, como suele ser habitual en el trato con personas, ¿verdad? Y el Señor les dice, vamos ahora a descansar. Ahora es el momento de parar y recuperar fuerzas. Porque esto es muy interesante y está también en la palabra de Dios, ¿verdad? La necesidad de complementar en nuestra vida los tiempos de descanso con los tiempos de trabajo. Ese equilibrio es necesario para una vida plena y una vida que se desarrolla como el Señor lo ha querido desde el principio. Si recordamos el pasaje de la creación, ¿qué nos dice? 6 días trabajó el Señor y el séptimo descansó. ¿Vale? Desde el principio está en el plan de Dios. Una vida que tiene que prestar atención a esas dos realidades. Y creo que nosotros, en general, somos conscientes de ello, ¿verdad? Por un lado, la necesidad de trabajar. Necesitamos trabajar, desarrollar nuestras capacidades, sentirnos útiles, sentir que aportamos, ¿verdad? ¿Cuánto sufrimos cuando escuchamos esas estadísticas, ¿no?, de personas desempleadas y decir, o tantos hogares sin un trabajo, ¿no? Y dice uno, qué pena, ¿verdad? Que no puedan valerse. O cuando lo escuchamos las cifras tan altas en España de desempleo juvenil y decimos, se les va a pasar la edad de trabajar, decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que crear un hábito, una disciplina de trabajo que va formando nuestro carácter. El trabajo es necesario, el trabajo es una bendición de Dios. Algunos han leído Génesis y cuando dice trabajarás con el sudor de tu frente parece que la maldición es el trabajo. El trabajo nunca fue una maldición. El trabajo fue parte del propósito de Dios para el ser humano. Lo puso a trabajar en el Edén. Dice, lo cuidarás, lo administrarás, tendrás que dar cuenta, ¿verdad?, de la atención de esto que he puesto en tus manos. La maldición es un trabajo como se ha desarrollado de explotación, abusivo, en fin, todas las cosas que conocemos, ¿verdad? Pero trabajar es una bendición de Dios. Y por tanto, nosotros debemos trabajar. Y por supuesto, el descanso también, como digo, es una bendición que Dios da. Porque hay personas, ¿verdad?, que los vemos y son estos adictos al trabajo, ¿verdad? Y casi siempre el comentario que hacemos, no llega a los 60. O no hemos escuchado esos comentarios, ¿verdad? Esa gente que son unos máquinas, ¿verdad? Están todo el día trabajando, y parece que no hay horas y no hay vacaciones y no hay nada. Se comen el mundo y después revientan, ¿verdad? Hay que descansar, no hay que avergonzarse de tener descanso en ese equilibrio. Equilibrio sensato, ¿verdad? Y la capacidad también de la sociedad en la que vivimos. Esto podríamos decir que es una norma de Dios para toda su creación. El Señor trabajó y descansó, el ser humano tiene que trabajar y descansar. Es parte de ese orden natural, si lo queremos poner de esa manera. Pero me interesa más estrechar el tema un poquito en esta tarde, si me lo permitís, y vincularlo a la vida del cristiano, a nuestra realidad en el servicio al Señor. Fijaros que el texto que hemos leído es de los apóstoles, los más cercanos a Jesús, que habían ido en una misión, y el Señor dice, venid y descansad. ¿Habéis trabajado? Ahora hay que descansar. Y la forma en la que Jesús cree que es mejor proveerles descanso es apartarle del foco de trabajo, porque dice el texto que hemos leído
que la gente iba y venía y no tenían tiempo ni para comer. Y entonces lo que dice el Señor Jesús, vámonos a un lugar aparte, a un lugar donde supuestamente nadie nos encuentre, ¿verdad? Apagamos los teléfonos y nadie sabe dónde estamos para ese necesario descanso y comer, en fin, en definitiva, recuperar fuerzas, ¿no? Y creo que eso, pues, es una cuestión importante también en la vida del cristiano. El equilibrar los tiempos de servicio al Señor, que son demandantes, que son exigentes, y también el tiempo de descanso. Pero fijaros, qué interesante es. El tiempo de descanso era tiempo con Jesús. Sin duda, daría alguna cabezada, en fin, lo que es un descanso físico, ¿verdad? Pero también el valor de ese descanso era un descanso con Jesús. Y eso, trayéndolo a nuestra vida en el tiempo presente, cuando nosotros buscamos descanso del servicio, de la tarea al Señor, debemos buscar no solamente el descanso físico merecido, sino también un descanso junto al Señor. Porque necesitamos recuperar fuerzas, necesitamos recargar baterías para poder seguir después sirviendo, para poder después seguir trabajando, pero hacerlo siempre en el poder y en la dirección del Señor. Si nosotros no tomamos tiempo para estar con el Señor, si no dedicamos tiempo a escuchar su voz, a buscar su voluntad, a descargar nuestras ansiedades sobre Él, al final lo que conseguimos es entrar en crisis espiritual o hacer que nuestro trabajo en el Señor después sea un trabajo meramente mecánico, sea simplemente activismo espiritual, que muchas veces hay en nosotros, en las iglesias, ¿verdad? Es hacer por hacer, porque, claro, si estoy en la iglesia algo habrá que hacer. Sí, claro que hay algo que hacer, pero tiene que venir con la motivación adecuada, tiene que venir con la dirección adecuada, tiene que venir en el poder adecuado. Y es el poder de Dios que solo se encuentra cuando nos apartamos con Él. Decíamos antes que los 12 fueron enviados en misión después de haber pasado tiempo con Jesús, después de haberle visto actuar, después de dejar que Él fuera moldeando sus vidas, capacitándoles para la tarea. Ahora el Señor les llama a descansar, ¿para qué? Para que otra vez repongan fuerzas y para que en el encuentro con Él, sus vidas otra vez encuentren la motivación para poder seguir adelante. Buscar al Señor es descanso para nuestra alma. Encontrarnos con el Señor es alivio para nuestro espíritu. Nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura de la palabra del Señor, nuestro tiempo de reflexión y meditación privada con el Señor es lo que recarga nuestras vidas y nos capacita para la tarea. No confiemos tanto en nuestras fuerzas, no confiemos tanto en nuestras capacidades, no confiemos tanto en nuestros años de iglesia. Los que somos ya viejos en el lugar, ¿verdad? A veces podemos caer en el error si yo llevo 40 años haciendo esto, si yo llevo 50 años enseñando en la escuela dominical, si yo llevo 30 años llevando la música, si yo llevo enseñando tal, si yo llevo predicando tal. No nos confundamos, eso es descansar en nosotros y al final no es bueno. Debemos descansar en el Señor y renovar nuestras fuerzas, nuestros dones, nuestras capacidades en el encuentro íntimo con el Señor. Y cuando eso pasa, nuestras vidas lo disfrutan, nuestras vidas lo agradecen. El encuentro con el Señor trae bendición, pero tenemos que trabajar también. ¿Recordáis cuando Pedro, en el relato de la transfiguración, cuando Jesús se los lleva al monte aparte, dice que bajan Moisés y Elías, ¿verdad? Y tienen un tiempo espiritual excelente. Y Pedro dice, Señor, esto no se tiene que acabar. Vamos a construir aquí unas casetitas
Y esto lo prolongamos hasta cuando podamos. ¿Y qué le dice Jesús? No sabes lo que estás diciendo, y dice en el capítulo 8 de Lucas, bajemos al valle. Había que bajar a la vida real. No es que no sea real la vida con el Señor, así nos entendemos, ¿verdad? Había que bajar a lo cotidiano del trabajo, de la tarea que el Señor les había encomendado. Porque hay una cosa que es también muy importante reconocer. No podemos vivir solo de oración y de lectura de la palabra del Señor. Los que os habéis bautizado esta última semana, ¿verdad? Recordáis que cuando teníamos la clase bautismal yo mencionaba, hay un corito que yo no sé si sigue cantando, pero cantábamos en la escuela dominical de niños, ¿verdad? Y era, lee la Biblia y ora cada día si queréis crecer, ¿vale? Y hacíamos con las manos, hacíamos los gestos y todas esas cosas, os ahorro el canto. Lee la Biblia y ora cada día si queréis crecer. ¿Es mentira eso? No es mentira. ¿Pero es suficiente? No es suficiente. El crecimiento, y tomémoslo de la vida cotidiana, si a un niño, a una persona solo lo sentamos, le damos de comer, le damos de beber y lo ponemos a dormir, ¿qué pasa? Desarrolla mal. ¿Necesita qué? Ejercicio, moverse. Pues el cristiano es igual. No podemos solamente sustentar nuestras vidas de leer la Biblia y la palabra y la oración, que son fundamentales, sino que tenemos que añadir el servicio. La vida cristiana es completa, si lo minimizamos en elementos, en el encuentro con Dios, en la oración y la lectura de la palabra y el servicio cristiano. El cristiano que nos sirve es un cristiano que al final se atrofia, porque no sirve de nada tanta oración, tanto encuentro con Dios y después eso no proyecta. Hay un dicho inglés, creo que ya lo he mencionado en alguna ocasión, que dice que hay cristianos que están tan orientados al cielo que son inútiles aquí en la tierra. Están todo el día, como yo digo a veces, flotando, que ni siquiera tocan el suelo por el que andan. ¿Y después dónde está su servicio? ¿Después dónde está su desarrollo ministerial en la iglesia del Señor? Tenemos que reunirnos con Dios, pero también tenemos que reunirnos con nuestro prójimo. Ese es el equilibrio sano que debemos tener los creyentes. Por eso el texto nos ha dado esas dos realidades: el servicio, el trabajo, la actividad, pero también el descanso y el encuentro con Dios, el encuentro con Jesús, y en esa rutina constante, vamos a decirlo así, de tener nuestro tiempo con Dios, de recargar nuestras pilas, de tener la motivación adecuada, servimos al Señor ahí donde Él nos ha puesto, cada uno de nosotros en nuestro lugar. Necesitamos esas dos cosas en nuestra vida. Aquí lo tenemos en el ejemplo de los 12 apóstoles. Misión, pero también tiempo de encuentro con Jesús para descansar, pero no solamente el descanso que vacía, sino el descanso que repone, que llena, el que da el Señor cuando le buscamos, cuando nos dedicamos a Él. Aquí podríamos terminar el sermón. Creo que son dos lecciones importantes, ¿verdad? Necesitamos servir al Señor. Necesitamos trabajar con los dones que el Señor nos ha dado porque somos parte del cuerpo de Cristo y ese es nuestro llamamiento. Nada que objetar. Eso puede traer sin duda cansancio, puede traer a veces necesidad de parar para recuperar fuerzas, para encontrarnos con Dios, para buscar otra vez la motivación para seguir adelante. Y aquí podríamos cerrar el mensaje, pero la vida no es perfecta. La vida no se hace solamente de los elementos ideales, porque dice que Jesús se llevó a los suyos a descansar, que era lo que tenían que hacer en ese momento, pero la gente los vio y los siguió. Y dice que cuando llegaron al sitio, ¿verdad?, ya estaba la gente allí. Dice que Jesús desembarca y vio la gran multitud. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Oye, que ya está bien, que ya llevamos horas, que ya llevamos días, ¿verdad? Bueno, hubiera sido una reacción muy humana y a lo mejor no lo hubieran dicho, pero por lo bajo hubieran dicho, qué pesados, es que no se cansan, es que no nos dejan.
No son esas reacciones humanas cuando estamos cansados, cuando necesitamos parar. A veces decimos, oye, ya vale. Pero fijaros, no dice el texto que palabra así, idea así salió de ninguno de ellos ni de la boca de Jesús, sino que dice que el Señor se conmovió profundamente porque parecían como ovejas que no tienen pastor. Cuidado cómo leemos este texto. Algunos, y que el Señor me perdone si hago un juicio de valor, algunos toman este texto para defender la heroica. No hay que descansar porque siempre hay ovejas que no tienen pastor. Eso al final quema a la gente. Eso quema a los que sirven. Eso quema a los que trabajan. El descanso es necesario y es un mandato del Señor. Aquí el texto lo que nos está presentando es lo extraordinario. Y cuando hay algo extraordinario, el pueblo de Dios no se mueve por legalismos, sino que se mueve por misericordia. Trabajamos, descansamos, pero hay ocasiones y circunstancias en las cuales se requiere de nosotros quizás ese pequeño o gran esfuerzo más, ese momento especial, pero tiene que ser, sin duda, excepcional y tiene que ser fruto de la misericordia, como vemos en el Señor Jesús. Es bonita la imagen que usa. Dice que las ve como ovejas que no tiene pastor. Sabemos que las ovejas necesitan de alguien que les muestre el camino, porque si no, andan perdidas. Me llama mucho la atención, ahora que hay tantos vídeos en internet, ¿verdad?, ver a los perros ovejeros como enseguida juntan a los bichos, a las ovejas, y las conducen y las llevan como quieren, porque por sí mismas no saben encontrar el camino. El Señor Jesús ve a la gente y dice, es que los que tengo aquí delante no encuentran el camino. Sin duda, si no es con la guía del pastor, no van a encontrar no solamente el camino, sino que no van a encontrar ni agua ni pastos. Y por supuesto, si no tienen al pastor con ellos, estas ovejas no tendrían defensa ante ataques de animales salvajes, de lobos o cualquier otra realidad. La misericordia del Señor está por encima de muchas situaciones. Y es verdad que el llamamiento del Señor a nuestras vidas en más de una ocasión ha pedido de nosotros un pasito más. Ha pedido de nosotros un esfuerzo más. Y la misericordia del Señor nos tiene que llevar a ser así. Generosos, misericordiosos, a veces sacándolo de nuestro tiempo y sacándolo de nuestro descanso. Pero no nos equivoquemos. La palabra del Señor en esta tarde que quiero compartir con vosotros es: cuidemos de nuestras vidas, vivámoslas en equilibrio, pensando en nuestra relación con Dios, en relación con nuestro prójimo y también cuidando de nosotros mismos. Por eso me gustaría, y con esto termino, pongamos en perspectiva estos tres elementos, que es solo la introducción del milagro de la alimentación de los 5.000. Necesitamos trabajar en la obra del Señor. Él nos ha dado dones, nos ha capacitado. Ninguno de nosotros puede decir, no, es que el Señor no se ha acordado de mí. Se ha acordado de todos, porque somos parte del cuerpo y a cada uno nos ha dado una función. Desarrollemos esos dones. Descansemos también en el Señor. No pensemos que la fe solo es activismo. Y si no hago, parece que estoy pecando. No. Busquemos también esos momentos de descansar en el Señor, de renovar fuerzas, de escuchar su voz, porque a veces ya son tantos los ruidos que se cruzan en nuestra vida que ya no sabemos ni quién nos habla y necesitamos parar para buscar dirección, para buscar sentido, para buscar propósito. Necesitamos renovar fuerzas en el Señor. Que nadie, algunos presumen de cuánto trabajan. Pocas veces encuentras a alguien que presuma de descansar. No tenemos que avergonzarnos de descansar en la justa medida como en la justa medida del trabajo. Y por encima de todo, de nuestro trabajo, de nuestro descanso en el Señor, como cristianos, no dejemos nunca a un lado la misericordia. De gracia hemos recibido, de gracia damos.
seamos generosos en nuestro relacionarnos con los demás. Sin dejar de trabajar, sin dejar de descansar, seamos también capaces de mirar a quienes están a nuestro alrededor con ese amor con el que Cristo lo miraba, y ser capaces también de conmovernos en nuestro corazón por las necesidades de los que están a nuestro alrededor. El reto es complicado. El equilibrio es difícil. Por eso, vamos siempre al Señor, para que Él nos dé la perspectiva adecuada, nos dé el criterio correcto y podamos seguir adelante en el camino que el Señor nos ha puesto, en el llamamiento que nos ha dado de servirle a Él, bajo la dirección de su Santo Espíritu, compartiendo la gracia y la misericordia que Él nos ha dado. Pues que Él nos bendiga y que Él nos ayude a trabajar, a descansar y siempre con mucha misericordia. Que Él nos bendiga.